Carlos Eugenio Restrepo Restrepo. Nace el 12 de septiembre del 67 en Medellín, Colombia. Hijo de Pedro Antonio Restrepo y de Cruzana Restrepo. Estudió durante su niñez en Itagüí y Medellín. Luego estudió Humanidades en el Seminio Conciliar y Derecho en la Universidad de Antioquia, sin llegar a terminar la carrera debido a la Guerra Civil del 85, donde luchó bajo el mando del general Marceliano Vélez en las filas conservadoras de Antioquia. Después de la guerra trabajó en una firma de abogados, propiedad de su padre, como asistente. En abril de 1890 se casó con Isabel Gaviria, con quien tuvo 4 hijos y 5 hijas. Entre el 88 y el 98 trabajó como inspector de instrucciones públicas, secretario de juzgado y juez superior de Antioquia. Allí mismo fue nombrado secretario de gobierno de ese estado. En el 98 y al año siguiente sería director del periódico El Correo. Al iniciar la Guerra de los 1000 días sirvió como jefe del Estado Mayor de Pedronel Ospina y entre 1901 y 1902 la Sociedad de Mejoras Públicas, además de ser rector de la Universidad de Medellín. Con motivo de la separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903, Restrepo formó las Juntas Patrióticas para unir a liberales y conservadores, acto que sería precursor de la Unión Republicana de 1909. El periódico La República, que fue fundado por Restrepo con el propósito de difundir las ideas de este partido, dejando de lado el patriotismo, siempre imperante en la nación, y que sería muy crítico al gobierno de Rafael Reyes. Ese mismo año asistió a la Cámara de Representantes en 1910 durante el gobierno de Ramón González Valencia. Se convocó una asamblea para reformar las constituciones de 1886, de la que Restrepo hizo parte junto al general Pedronel Ospina y los liberales Rafael Uribe Uribe y Enrique Olaya Herrera, entre otros. Esta reforma daba al nuevo presidente la opción de ser elegido por voto directo de pueblo y reducido su periodo a 4 años. Además, se abolía la pena de muerte y se dejó de emitir el papel moneda. Carlos Restrepo fue elegido para periodo de 1910 a 1914. Pocos meses antes de finalizar su gobierno, el día 6 de abril de 1914, se firmó el Tratado Urrutia-Thompson, donde Estados Unidos reconoció ante Colombia su intervención en Panamá al momento de su separación de Colombia, con una indemnización de $25 millones y el libre tránsito por el canal de buques de guerra, más no de buques comerciales, los cuales estaban sujetos a pago de aranceles como todos los demás países. Sin embargo, la ratificación del tratado tardó hasta finales de 1921 y fue motivo de críticas contra el gobierno del entonces presidente Marco Fidel Suárez, quien habría de renunciar a causa de esto y la crisis ese mismo año. Para suceder en la presidencia, Restrepo se eligió a José Vicente Concha para el periodo de 1914 a 1918. Como expresidente, Restrepo se retiró de la vida política para dedicarse a la industria y al periodismo. Fundó la revista Colombia en 1910 y tuvo diferentes cargos administrativos en empresas del país. Fue parte de la Junta Administrativa de Bancoquia, Banco Comercial Antioqueño, ahora Banco Santander, director de la empresa de energía, director de la Compañía Colombiana de Tabaco y socio mayoritario de su propia compañía, llamado C.E. Restrepo. Carlos Eugenio Restrepo muere el 6 de julio de 1937 en Medellín. Industria es el nombre de la película en la que podremos entender más fácil el pensamiento de Carnegie. A continuación les hablaremos del resumen de la película y por medio de esta haremos una relación con los personajes como Fayol, Taylor, Weber, Elton Mayo, entre otros. When I got to Memphis, to put my old baby down, despair was all around me. Confusion is what I found. So I called the sheriff. Carnegie. Nacido en Dunfermline, Escocia, en 1835 y muere en Lenox, Massachusetts, en 1919. Procedía de una familia pobre que emigró a los Estados Unidos en 1848. Su papá era un tejedor. Tuvo una educación autodidacta. A los 13 años, Carnegie comenzó a trabajar en la sala de calderas de una fábrica textil. Por la noche tenía pesadillas sobre la caldera de explosión.
Pronto empezó a trabajar como mensajero en una oficina de telégrafos. Durante los años que trabajó ahí, el Carnegie adolescente se esforzó por conocer gente importante de la ciudad. A los 17 años, Carnegie tomó un trabajo como telegrafista y asistente de un ferroviario local, por un impresionante sueldo de $35 al mes. Durante la próxima década, se convirtió en parte esencial para el funcionamiento de ese rentable ferrocarril. Carnegie también comenzó a invertir una inversión de $217 en una compañía coche-cama. Pronto le hizo ganar $5,000 al año. En 1873, Carnegie organizó la primera de sus obras de acero. En las próximas décadas, Carnegie Steel se convertiría en un imperio gracias a la rápida adopción del nuevo proceso Weismar. Fuerza y la influencia de Cornelius Vanderbilt en la creación ferroviaria más grande, logró ser un personaje con mayor poder en el transcurso del tiempo. Sin embargo, un hombre llamado John Rockefeller, que puso a prueba una nueva industria y de igual manera pondría un desafío a las ferroviarias, como lo era el petróleo. Cabe resaltar que Rockefeller siempre le declaraba la guerra a los ferrocarriles sin importar nada. En el año 1881, el mentor de Andrew Carnegie fue sepultado ese año, cuyo culpable de la muerte fue Rockefeller. Andrew comenzó a trabajar para una ferroviaria a la edad de 12 años. Fue allí donde conoció al presidente de la compañía, Tom Scott. Scott contrató a Carnegie como su asistente. Scott fue su mentor y él le ayudó ya que tenían una excelente relación desde el primer momento. Por eso mismo, Carnegie, a los 24 años, fue ascendido como gerente de la compañía. Scott y Carnegie trabajaron supervisando la expansión del ferrocarril hacia el oeste. A la edad de 33 años, Carnegie, junto a Scott, se plantearon hacer un puente ferroviario que atravesara el río Mississippi, de forma que le permitiera el éxito juntos. Al principio, Scott había dudado de hacerlo, debido a varias problemáticas que se presentaban, pero aún así Carnegie insistía en hacerlo como fuese, pues simplemente Carnegie pensaba en el éxito. Una de las principales problemáticas fue el material con el cual se haría el puente, pues Scott pensaba que el río podría llevarse el puente. Un día Carnegie se dio la idea de construirlo con acero. Fue por eso que hizo lo posible para conseguirlo. Un día, un químico le ayudó a hacer el acero con una máquina que lo realiza en 15 minutos. Por motivo, el acero no fue un problema y fue por eso que se puso en marcha la construcción. Carnegie, al saber que el acero era un producto bastante costoso, empezó a endeudarse y como resultado, la construcción empezó a atrasarse 2 años. Por eso mismo, Carnegie tuvo que parar la construcción. Carnegie, por tanta preocupación, decidió recurrir a los inversionistas y con el apoyo de ellos se aseguró el financiamiento y después de 4 años se logró terminar el puente. En el día en que se inauguró el puente, Carnegie quería hacer un desfile que fuese encabezado por un elefante. Esto para confirmar que sí resistía el puente. Al saber que el acero había resistido tanto peso, el acero empezó a tomar mucha fuerza y por motivo, Carnegie fue solicitado para la industria ferroviaria. Los ferrocarriles empezaron a cambiar sus carriles por acero. Como el acero era tan caro, Carnegie no podía satisfacer todas las necesidades de sus clientes en cuanto a la industria ferroviaria. Fue por eso que tuvo que acudir a Tom Scott y con su ayuda logró recaudar más de 21 millones y con ese dinero construyó la primera planta de acero. Carnegie es el primero en crear la planta de acero en los Estados Unidos. Tenía la experiencia suficiente para poder fabricar hasta 225 toneladas de acero al día. Por esto es que Carnegie es uno de los personajes tan importantes en la historia de Estados Unidos hasta este tiempo. Además, gracias a este acero, gana una gran fortuna. En este momento mencionado es cuando entra Rockefeller con la idea de mejorar
las tarifas de su petróleo a través de ciertos negocios. Sin embargo, teniendo en cuenta el proceso que estaba viviendo ferroviario el país en el que pasaba esta industria, tuvo que retractarse. Por lo tanto, Rockefeller debió retirar el petróleo de los trenes. Esto perjudica de una gran manera a Scott, debido a que se le acusa a que esta fue la razón que dañó su negocio y del cual no puede recuperarse. Después de esto es cuando llega la muerte de Tom Scott. Rockefeller es el causante y el responsable de la muerte de Scott. De esta manera es cuando Carnegie busca venganza por esto. Carnegie estaba a punto de perderlo todo y culpaba de ello a Rockefeller. Fue por esto que Carnegie busca una tendencia como era el aumento de la población para hacer su recuperación financiera. De esta misma manera fue él quien ayudó a construir el primer rascacielos con los materiales de acero en Chicago. Es aquí cuando podemos decir que las ciudades empiezan a hacer o a tener su crecimiento de forma vertical, es decir, hacia los cielos. Carnegie vuelve a tener mucho dinero gracias a esta gran apuesta de construir grandes edificios. En busca de venganza, Carnegie fue en busca de Henry Frick, un hombre millonario y el mayor proveedor de carbón del Medio Oeste. Este hombre se caracterizaba porque solo le importaba el dinero, pasaba por encima de todos sin importarle nada, era un hombre engreído y conseguía lo que quería. Frick y Carnegie se reunieron con el fin de hacer una relación de negocios. Cuando estos dos personajes empezaron a hacer negocios, empezaron a redoblar la producción de acero y de tal manera empezaron a comprar todo a sus competidores. Frick hizo reducción de gastos mientras aumentaba la producción, lo que esto le permitían muchísimas ganancias. Frick, por dar tantos resultados a favor y a la vez volviendo a Carnegie más rico, Carnegie decidió volver a Frick como presidente de su compañía. Para el acero y otras innovaciones. Creo que el genio de Carnegie fue lo principal, una capacidad de prever cómo las cosas iban a cambiar. En 1897, Carnegie volvió a Escocia y compró los 40.000 acres de la finca Esquivo Castle. Él lo llamó el cielo en la tierra. En 1900, Carnegie Steel producía más acero que toda Gran Bretaña. En 1901, Carnegie, de 66 años, le vendió su compañía de acero a J.P. Morgan por 480 millones. La mitad de eso fue para Carnegie. La nueva compañía se llamó United States Steel Corporation. Andrew Carnegie, dentro de toda su carrera exitosa como empresario, catalogado como el gigante de acero. Fueron 3 características esenciales las que aportaron a la administración. La primera fue el conocimiento, definido como ser, lo que significaba el aprendizaje adquirido desde pequeño. La segunda fue habilidades, definido como saber hacer, lo que significaba el gran poder de persuasión, negociación y liderazgo que él tenía. Y la tercera era actitud, definido como saber hacer, significaba que no había recompensas sin tomar riesgos. En ese momento de éxito de su vida, su mayor socio Henry Frick y él trabajaban en equipo para sacar a Carnegie Steel a su máximo fulgor. Sabemos que dentro de su éxito como empresario existen algunas influencias importantes, como Taylor, en cuestión de procesos productivos, eficiencia y distribución de tiempos y movimientos. Aunque Carnegie era bueno con sus empleados, así como se ven las características que aportan Elton Mayo y Mary Parker Fowler a la administración de las relaciones humanas. Henry Frick no. De ahí surgieron muchas problemáticas, como las matanzas y las huelgas, en las cuales Carnegie estaba totalmente en contra. Sus problemas después aumentarían más con Rockefeller y J.P. Morgan. Se había convertido en una guerra por el poder. Así después Carnegie, derrotado, dio toda su fortuna al conocimiento y a la enseñanza. Construyó escuelas, bibliotecas y le dedicó todo su dinero al conocimiento y al saber hacer.